Ya, estamos al aire, chiquillos, con el segundo día del congreso, del primer congreso chileno de Go, que ahí se estaba acoplando un poquito. Ya, chicos, estoy acá con Jorge Boer y Gaspar Herrera, ¿ya? Ambos van a hacer la primera presentación de esta primera parte del segundo día, en donde van a exponer el arte del Go y el proceso de convertirse en persona, ¿ya? Les voy a dar una pequeña presentación de los dos de los dos que están acá. En un momento. Voy a comenzar con Gaspar. Gaspar Herrera, jugador de toda la vida del club de Go ICO, psicólogo clínico reikiano, no sé si lo pronuncié bien, en práctica continua desde el 2012 en salud mental e integral en tapuat.cl. ¿Ya? Y Jorge Boer, también jugador del club de Goico, psicólogo, clínico humanista, trabajando actualmente en Centro Psicológico AMULEM. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien, gracias. ¿Bien? Todo Bien. bien, muchas gracias. Qué bueno. Es un agrado de tenerlos acá, chiquillos, en este segundo día, en donde vamos a tocar un tema que se ve interesantísimo. Estamos viendo como distintas perspectivas. Hoy día es como el día de ver algo diferente en torno a algo, no tan solamente como torneo. Eso es lo que esperamos en este congreso, tener distintas como visiones del golf, no tan solo verlo como por el lado de torneos, como siempre, casi siempre lo hemos hecho, ¿ya? También voy a darle lo que viene en la segunda charla, será después de ustedes, a las 8:30, vamos a presentar la charla Lecturas desde el Go. Ya acá van a estar los chiquillos de la Escuela Virtual de Go a Onken, en donde va a estar Sebastián Montiel y Claudia, la cual vamos a hacer un breve break y ahí van a partir ellas. Y también presentar acá a Benjamín, que es nuestra voz en off y es la persona que nos ayuda en la parte técnica. Así que eso, chiquillos, yo los dejo ahora y los dejo a ustedes tres para que comiencen con la charla. ¿Ya? Muchas gracias. Que estén Gracias, bien, Miguel. ojalá que lo puedan disfrutar. ¿Ya? Gracias, Miguel. Ya, chao, que estén bien. Chao, chao. Em, bueno, hola a todas y a todos. ¿Cómo? Ah, eh, uh, qué raro. Vamos a volver a presentar. Ya, teníamos dificultades técnicas, parece. Ahí sí. Ya, qué extraño. A ver. ¿Ahora sí? Súper. Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Eh, Hoy estamos aquí con Gaspar Herrera, amigo, colega y mentor, con quien hemos preparado una ponencia acerca de la importancia del potencial que tiene el Go en nuestra condición humana y acerca de la capacidad de acercarnos a este hermoso juego, no solamente como un juego, sino como una disciplina. Es importante esta diferencia porque queremos abrir una dimensión comprensiva en donde el Go no solamente te permita ordenar mejor tu pensar, sino que también puede habilitar una mejor vida con profundidad y con sentido. Una gran diferencia entre el pensamiento oriental y occidental radica en sus principios fundamentales de la pregunta por lo esencial, lo que define las cosas. En Occidente tendemos a buscar lo verdadero, lo que define a la cosa o al ser en su definición más
primigenia. En Oriente, en cambio, esta búsqueda tiene más que ver con una forma de vivir, de encontrar el sentido en la vida en su relación con todo lo demás. El Tao nos habla acerca del camino, la línea del equilibrio en la relación de algo con el todo. La consigna no es sobre la libertad, sino sobre la armonía entre el humano y la naturaleza. Y para el confucianismo se habla sobre la armonía entre el humano y los otros seres humanos. La idea que está acá es que nosotros en Occidente pensamos que las cosas son atemporales y libres de contexto. Son eternas y originales. Además, esto es lo que pensamos. No son pensamientos concretos, son nuestras tendencias o creencias fundamentales. La clave está en la temporalidad. En Occidente negamos el peso del tiempo. En Oriente, el tiempo, la época, está al centro de cómo pensarse a uno mismo. Por eso el énfasis oriental del entre, balance entre persona y naturaleza, balance entre persona y persona. En Occidente hacemos el énfasis en lo que es y punto, como si eso bastara. Entonces, entendiendo esta dimensión, se nos hace más comprensible cómo es que el Go se estructura ante nosotros como una herramienta sensible a las distintas dimensiones del ser humano: política, ética, epistemológica, psicológica, anímica, etc. Nos refleja nuestro paisaje interior, nuestra capacidad de despliegue creativo, nuestra capacidad de desarrollo del pensar y de articular nuestro pensar en un contexto, una situación dada, el despliegue de la creatividad en su relación con el cómo llevar adelante la libertad en el contacto con la naturaleza de lo que está frente a nosotros como un acto coherente entre la estética y la ética en un juicio claro, entre otras cosas. A modo personal, yo les puedo compartir que el Go influyó fuertemente en la persona que soy hoy en día. El poder ver en el tablero la manera en que me comportaba abrió la posibilidad de poder tomar acción en mi vida cotidiana. Quizá un poco descabellado para algunas personas, pero realmente el tener algo concreto, con forma, con reglas establecidas, me ayudó a poder encontrar vías creativas para poder enfrentar y resolver situaciones que en mi vida normal quizás ni siquiera podría haberlas dimensionado. Bueno, antes de darle la palabra a Gaspar, les comento que va a haber un espacio para preguntas hacia el final de esta presentación, para que las puedan ir anotando en el chat y hacia el final las iremos revisando. Así que ahora los dejo con Gaspar, así que todo tuya la palabra. Bueno, le explico el nombre de la ponencia, porque hay un autor humanista que se llama Carl Rogers y tiene un libro que se llama El proceso de convertirse en persona. Entonces, un poco nosotros hicimos esto de juntar las dos cosas, como del mundo de la psicoterapia humanista, con el tema del Go, al jugar un poco con los términos, pero de todas maneras, como decía Jorge, de lo que vamos a hablar es acerca del proceso interno, lo que ocurre con la persona que se entrega, digamos, a lo que pasa en el Go. Voy a hacer una exposición bastante larga, espero no perderlos demasiado. Como decía Jorge, anoten las preguntas y las vamos a abordar al final. De todas maneras, les quiero contar un poco de mí, porque yo soy un poco un dinosaurio acá, pero por el tiempo que llevo jugando y porque me retiré de las canchas. Así, pero igual quiero comentar que el ICO para mí, el Instituto de Cultura Oriental, que ahora ya no existe, pero para nosotros sigue existiendo como club, digamos. El ICO para mí ha sido un lugar donde conocí a muchos de mis mejores amigos. Todos genuinos titanes en sus diversas áreas de intereses, personas por quienes siento un genuino respeto, y si bien hemos perdido contacto con los años, estoy seguro que si nos encontramos en cualquier parte del mundo, mañana o en 10 años más, nos entenderemos como siempre, con un grado de comprensión mutua que vive quienes han compartido grandes batallas de cambio personal, o de cambiar el estado de cosas, o de buscar una mejor vida y un mejor mundo. Para todos quienes entrenamos en el ICO, el Go fue no solo una frontera de conocimiento, lo fue una de integración y desarrollo personal. De eso les vamos a contar un poco, Jorge. La verdad es que
al ir armando mis ideas para presentarlas hoy, me inclino a pensar que sería esta una de 4 o 5 charlas que podría delinear de forma gruesa el tren de razonamiento de realidades humanas que vimos nosotros de fondo en el Go. Quiero agradecerles por esta oportunidad. La verdad es que si Jorge no me lo dice, no estaría organizando estas ideas para ser presentada al Go contemporáneo chileno. El número de charlas tiene que ver con que me di cuenta que más vale que me detenga bien por partes en ciertos puntos y buscar compartir grados de fundamento en ciertas áreas, más que apresurarme en dar cuenta de un bosque que quizás no logre captar del todo, que quizás no se logre captar del todo, en realidad casi nada, muy amplio. Antes sí, quiero mencionar un poco de nosotros, el ICO, solo de contexto, solo porque estoy muy orgulloso de todo lo que nosotros logramos allá. No está de más mencionar que para mí todas las generaciones de jugadores del ICO lograron continuar en un mismo espíritu de comprensión mutua, de respeto y de coordinación en nuestro hacer compartido. Se logra, con el paso del tiempo, que todas nuestras acciones caigan dentro del despliegue de una misma forma, al menos así lo vi yo. O sea, aunque hayan sido 4 generaciones que están un poco desconectadas, de todas maneras, de mi punto de vista, se continuó en un mismo despliegue de forma. De hecho, por eso es que nunca tuvimos presidente, salvo durante el último tiempo, y fue solo por razones formales que existió ese presidente. De todas maneras, no pongo en duda las buenas intenciones y el buen corazón de esas y muchas otras decisiones que hay que tomar en torno a dirigir un club de buen nivel de Go, digamos. Quiero que sepa que para mí, lo que a mí me corresponda decir, digamos, veo que hicieron un excelente trabajo. Creo que lo hicieron de manera genuina, creo que lograron dar algo de cada uno de ustedes mismos y algo bastante profundo de cada uno en la práctica propia, en la práctica del club. Y yo creo que eso se notó. Así que de todas maneras, yo no veo nada malo, digamos, que haya ocurrido. La idea nuestra, idea impulsada por el KIN en el Instituto de Cultura Oriental, es que en nuestro club se pusiera más énfasis en el cariño por el Go y buscar que la gente tuviera buen corazón bondadoso hacia los otros, al menos entre nosotros. Esto a la luz de Go de buen nivel, ojalá en torno a 2 Dan. 2 Dan porque en ese nivel se tiene una visión completa, si bien no la maestría, de todo lo implicado en el camino del Go, su estudio y su avance personal y grupal. El estudio del Go ya es suficientemente exigente, la vida ya es suficientemente dura y eso es suficiente razón para cuidar que entre nosotros exista un buen corazón. Esta idea nos lleva a generar una cultura en el club, que luego intentamos que contagie los torneos que nosotros gestionamos hace muchos años atrás, cuando empezamos con los torneos universitarios, hace muchos años atrás, cuando estábamos nosotros en la U, de hecho, en pregrado. De dejar fuera todas las diferencias circunstanciales, diferencias de clase, diferencias educacionales, religiosas, diferencias de nacionalidad, y encontrarnos en torno a un cariño común por la disciplina, por el Go. Buscamos volver el encuentro en el Go, la excepción radical del clima cultural que tiña el país, clima que lo tiña hasta menos hasta el día de hoy, hasta que se refunde, digamos, con el proceso de la Constitución. Hablamos del clima de exclusión, de diferencias muy duras de integración, hablamos de malestar y conflicto, digamos. Y la idea era suspender todo eso en torno al Go. La cultura promovida en el ICO es una cultura que busca tangiblemente convivir con la vida intelectual de quienes practican, una invitación a convivir con el proceso del pensamiento humano, su historia y su despliegue total. Justamente lo que lográbamos que ocurriera, y esto sin que se notara, ni siquiera lo decíamos, pasaba nomás, es que el artista y el ingeniero intercambiaran de igual a igual, que el psicoanalista conversara como uno más con el estudiante de colegio, que el millonario conversara con quien no tiene para llegar a fin de mes y pudieran compartir sueños, visiones y un genuino espacio común para compartirse y entenderse de buen corazón. Lo mismo, por si conocen, el japonés con el chino, no sé si saben que hay muchas tensiones culturales ahí. Lo mismo, el hongkonés con el chileno, que también no sé si saben, pero también hay tensiones. Esos son los casos genuinos de integración cultural que ahora recuerdo cuando escribí esto, pero sé que hubieron más. Lo logramos y fue durante años gracias al Go que se pudo hacer, que si siquiera hubiera que decirlo, ni siquiera hubiera que decir lo que estaba ocurriendo, puesto que el encuentro humano está asociado a un movimiento esencial de nuestra naturaleza compartida, que genuinamente se ve habilitado por el Go, que en parte lo que espero alcanzar a retratar. Es por lo anterior que el Go es un verdadero puente cultural que logra conectar con otros más allá de las diferencias individuales, y así lo ha sido durante miles de años. Así lo logramos nosotros llevar adelante en el ICO y les garantizo que es así también afuera. Solo a modo de sugerencia y de ejemplo, si usted toma lo que usted ya sabe de Go y viaja a Alemania, por decir algo, simplemente por dar un ejemplo culturalmente alejado de nosotros latinoamericanos, y entra a un club, no solo se va a encontrar con una recepción amistosa, dado si usted conoce la etiqueta, si usted conoce cómo se juega un buen trato en el Go, y tiene integrado ya en su juego una buena actitud general, digamos. O sea, esos son como los requisitos en general en torno a la disciplina. Si usted tiene eso, sino que además de encontrar un buen trato, va a encontrar que interactuando dentro y fuera del tablero en el club, sin siquiera hablar bien alemán, usted va a poder conectar y entenderse con ellos. Y va a encontrar que lo que usted va a sentir es que usted puede conectar como si los conociera hace tiempo, ¿no?
A todo esto, por eso es tan buena razón que si usted tiene nivel de 4Q hacia arriba, usted lo ponga en su currículum. Porque de 4Q hacia arriba ya empieza a ser, ya pasa a ser visible este nivel. Y usted, si usted tiene, por ejemplo, y esto es un caso real, si usted tiene una postulación, digamos, a un doctorado en Italia, probablemente lo van a llamar a jugar Go como parte de la entrevista. Y si usted sabe conducirse ahí, probablemente usted va a estar aceptado en ese doctorado. Digamos. Otro ejemplo concreto, y esto realmente lo invito a que lo hagan, es que le pregunten a un jugador de alto nivel de otro país, ojalá de nuevo, Alemania, y le pregunten, ¿cómo soy yo? En base al partido que acabamos de jugar, dime cómo soy yo como persona, digamos. Y escuchen lo que le dicen de vuelta. Les quiero mencionar que tiene que ser alguien de sexto dan hacia arriba, digamos, para hacer esta pregunta. Y por favor no se enojen con lo que les toque escuchar. Pregúntense si es cierto lo que escuchan sobre ustedes. Como psicólogo les garantizo que más rabia da la verdad que otra cosa. Aparte, no se lo tomen como una develación, eso no tiene sentido. Esto se lo digo porque se ha dicho. Más bien comprendan que una parte integral de nuestra humanidad compartida es la comunicación humana y la expresión. Dicha expresión es decodificable en detalles, gestos y señales, que si la sabes leer comprendes cómo es el lugar del otro. O sea, el Go es un canal de expresión indirecta y profunda de cada uno de nosotros que como arte logra comunicar sin decir. Y no algo así, que esto también ha sido dicho, y no tiene sentido alguno. Es que el Go es un arte divilatorio o algo por el estilo. El secreto de este puente cultural está en comprender y convivir con la noción más integral de la práctica de Go, la conversación de manos. Una conversación de manos es un intercambio de significados, sentidos y sentimientos sin la mediación de la palabra. Un ejemplo para quienes no lo han experimentado en el tablero es lo que ocurre en la ceremonia del té. La idea es similar, pero el camino es distinto. El tablero, las piedras y su infinidad de configuraciones posibles da un marco lo suficientemente rico para establecer un lenguaje de significación. Y si un jugador conoce suficiente Go, las jugadas son citas, son referencias, son mitos y reflexiones en torno al propio ánimo, y si su arte ha alcanzado mayor nivel, cada jugada es una meditación en torno a la situación global de significado y estado de cosas. Pues ahora voy a entrar en materia. Primero, una definición de entrada. ¿Cuándo algo es una disciplina en Oriente? La noción de disciplina en el pensamiento oriental liga fuertemente con una imagen que a mí me la dice Rodrigo Pizarro, que es el profesor de Tai Chi, director del Instituto Cultural Oriental, y también es jugador de Go. Me dijo, cuando tú no haces la disciplina te hace a ti. Naturalmente, él está citado una psicología oriental, que quizás provino del propio King. Pero lo que nos importa en este caso es que, dicho por él, dicho en su boca, sabemos que hay una vida de compromiso que sostiene esas palabras. Él toda la vida fue practicante de Tai Chi, desde siempre, y muy comprometido además, con muy buen nivel. Si bien en nuestra psicología occidental nos importa mucho el autor, porque nos centramos en el yo, no es tan relevante en la cultura desde la que aprendemos a hablar ahora, el autor de los movimientos, como lo es muchísimo más el recorrido y sostén de esos mismos movimientos. En esto existe un recorrido que trae a pensar el sentido de lo dicho por Rodrigo en un nivel mucho más acabado en las intenciones detrás de nuestras prácticas, Tai Chi y Go. La totalidad de la experiencia interna y externa, subjetiva y práctica, en su conjunto generan la maestría y son ambos, unificados, el saber que sustenta la profundidad de un conocimiento disciplinar. Además, el hecho mismo de la práctica, bien llevado adelante, es fundante de esa totalidad en uno a una. Que cuando ese conocimiento está internalizado genuinamente en alguien, es el maestro de una disciplina, en ese recorrido despliega desarrollo de saber, cambio emocional, cognitivamente, y desde ese logro genera la práctica. Cuando uno es aprendiz, como lo somos casi todos nosotros, es la práctica misma, cuando es bien llevada adelante, la que cambia tu ser, la que te permite internarte en planos de tu humanidad que solo son visibles a la manera que se abren desde una disciplina particular, desde la práctica misma y no desde el conocimiento teórico informativo, que es lo típico en nuestras culturas. Lo que es propio de una disciplina es la competencia de una práctica en acumular la posibilidad de que la persona que practique cambie para mejor, desde todos los componentes de su ser, y que eso permita edificar en su mayor profundidad, humanidad y comprensión. A todo esto, por eso el mito del emperador que hace que su hijo juegue Go, porque cambia, ese chico cambia a través del Go. Esa es un poco la idea. Lo más parecido a lo que menciona en Occidente son las bellas artes. La vida militar, quiero ser súper claro que la vida militar no tiene nada que ver. Es un alcance de nombre que se usa el término disciplina en ambos contextos. La palabra disciplina, usada para connotar obediencia ciega, orden, sometimiento y autoritarismo, es lo más opuesto a lo que se quiere implicar en la idea de una disciplina oriental. El máximo argumento de por qué no
es que sin la libertad personal y la libertad del grupo no existe la base mínima para el componente ético de toda práctica disciplinar. Sin dicho componente, la libertad, el juicio no es relevante, porque es cohesionado, ¿no? Por lo tanto, la competencia analítica del jugador no tiene sentido. O sea, el orden derivado de la práctica disciplinar es de un contexto sabio, que desde su práctica permite originar conocimientos superiores, como cuando usamos handicap en el Go. Handicap que le permite al jugador de menor nivel desarrollar de manera más acabada el análisis táctico, dejando fijo el análisis estratégico, que es simplemente un ejemplo que estoy dando, que es lo que ocurre con Handicap 9. La manifestación de este orden, el orden de la disciplina me refiero, el handicap, por dar un ejemplo, del orden del Go, es un gesto de encuentro para que el juego transcurra de buena manera para ambos, y no es un acto de sometimiento a ninguno de los dos jugadores. Yo sé que se ha dicho que el handicap no sirve, lo he escuchado en el Go chileno contemporáneo, o me ha tocado escuchar decir que es injusto, de alguna manera, que no sé cómo, que te toque jugar con o contra handicap versus el juego libre. Es una falsedad que tú juegas contra alguien que dice tener 9 piedras a favor contra ti. Es un abuso de poder no admitir la asimetría que cualquier jugador sabe que está ahí. Es esto, un comentario al pasar, solo por insistir, la invitación de la disciplina está en darse cuenta en qué aprender, en qué cambiar, en qué profundidad en los diversos órdenes del Go. Y no, como un gesto típico chileno, decidir que el orden no tiene sentido porque a ti no te hace sentido. Aceptar que uno no es el maestro es lo que te abre el coco para mejorar en el arte. Entender que hay mejores y mayores aproximaciones e intentar aproximarte a ellas es lo que te permite mejorar. No renegar egocéntricamente de las prácticas del Go, ¿no? Pequeño comentario, bueno. Por eso es que nosotros en el instituto decíamos que el Go era una de las mejores prácticas para flexibilizar el ego, ¿no? Porque requiere que tú te comas la derrota hasta el punto de que tú entiendes qué es lo que tienes que hacer contigo mismo para avanzar, digamos. Pero eso requiere del orden mismo del aprendizaje. Segundo comentario, y esto lo digo solo porque hablo del Chile, y por las cosas que pasan acá. El maestro es una figura de logro, no una figura cuya autoridad se te invita a seguir ciegamente, y lo quiero dejar claro. No basta con tener un nivel alto de Go para abarcar todas las áreas personales y de cultura asociadas a la práctica. Antes, mucho antes, era así porque los rankings incorporaban grados de logro ético y de razonamiento que se han perdido con el pasar de los años, me refiero a antes, miles de años antes. Esta es la razón por la que antiguamente se exigía un buen nivel de Go para tener cargos de poder en Oriente. Y es la misma razón por la que ya simplemente no es así. Me voy a detener un poco en torno a las 4 artes ahora, pero quiero dejar claro que la persona detrás de la palabra maestro es alguien que tú percibes que te hace bien, que genuinamente te hace sentido en lo que dice y que tú sientes concretamente que te ayuda a crecer. Y no, cosa que pasa, lamentablemente, alguien que está dispuesto a hacerte creer lo que quieras creer o hacerte escuchar lo que quieras escuchar o te invita a que lo sigas ciegamente. Esa figura y ese trato es solo manipulación y no tiene relación alguna con los grandes objetivos del Go como disciplina. Un maestro sabe cómo no abusar de su posición de poder con nadie, sabe cómo abrirle el camino al otro desde el otro y no sostener al otro el beneficio del ego propio o simplemente porque está mal. Y más allá, sabe que hacer eso daña al Go y daña a la persona de manera terminal, digamos. Así que ojo Bueno, el rol del Go dentro de las 4 artes. Durante la dinastía Han, que la dinastía Han tiene sentido dentro de la historia de China porque es un periodo de florecimiento y establecimiento de la cultura china en China. O sea, me he pillado con varios comentarios donde comentan que la identidad china como la conocemos hoy se cimenta en ese periodo. Lamentablemente no sé lo suficiente de historia de China como para enjuiciar esa afirmación, pero sí quiero retraer de esa época uno de los hitos culturales en donde el Go participa. Durante la dinastía Han, el Go es considerado uno de los 4 grandes artes de los intelectuales, literati como se encuentra traducido al inglés de la época, pero es un intelectual, igual que un doctorado en filosofía, igual un doctorado en matemática, un intelectual. El rol propio del Go dentro de estas 4 artes tiene que ver, entre otros, con la capacidad propia del Go de alargar el pensamiento humano, de otorgar marcos de análisis que se expanden mucho más allá de lo inmediato. Esto es porque en la práctica del Go prontamente todos necesitamos no solo memorizarnos y memorizarnos bien, Yoseki, Tetsuji, problemas de vida o muerto, sino que además prontamente empezamos a crear en el tablero juegos y diseños que permiten establecer un nivel estratégico de juego para poder ganar. Y más adelante, para poder ganar bien. El requisito en esto es de pensar y adelantar las situaciones basándonos en nuestra memoria para ver lo que ocurre antes de tocar las piedras e influir el curso de los eventos a nuestro favor. Si un jugador no se dedica a calcular y leer el despliegue del juego, perderá y solo perderá. Un jugador que juega sin un plan explícito para él o ella no avanzará más allá de los Q bajos. Además, se va a aburrir, porque justamente lo que se disfruta del juego es la profundidad analítica que adquiere tempranamente.
el Go no existe como existe el chess. El Go hay que crearlo en cada jugada. Hay que crearlo jugada a jugada. Y de hecho hay que crear partido a partido cada juego. La habilidad que es propia del Go como arte es lograr llevar adelante esa creación y hacerlo de tal manera que sea un ejercicio poderoso en el tablero. Y no un ejercicio agotador e interminable para los jugadores. O sea, hacer lo que sea disfrutable es parte del punto, ¿no? Si la están pasando mal, probablemente denle una vuelta. Para eso hay que comprender cómo gestionar tu energía, tu capacidad de atención e ir progresando tu capacidad de razonar a largo plazo. No es solo el hecho mismo de poder conectar realidades distanciadas espacial y temporalmente en el tablero de manera que sepas lo suficiente para gestionar las relaciones de influencia, ¿sí? Mutación e intercambio de manera poderosa, sino que además no dormirte los laureles, no soltar cuando necesitas mantenerte, o lo que también es un error, presionar demasiado cuando no es necesario. El descubrir ese punto de atención entre el exceso de energía y la carencia de energía, entre el exceso de confianza y la falta de confianza. A modo de ejemplo, las movidas que no se entiende de Go Seigen son justamente porque se conectan y toman sentido 100 o 120 jugadas más adelante. Y el arte del tipo está en hacerlo de manera planificada, no de mera casualidad o intimidación. El título que se gana no es gratuito. Go Seigen significa Dios de Go. De todas maneras, no me imagino un jugador profesional improvisando de mala manera en un partido con un premio grande por medio. En la actividad intelectual, lo que el Go nos otorga, y esto es hasta el día de hoy, es un escenario donde genuinamente se identifican lo mejor, lo bello y lo justo. Esto es una de las cosas más importantes, por lejos. Las mejores jugadas no son solo aquellas que estéticamente son bellas y balanceadas, sino que son las que simultáneamente en sí, la propia jugada, son justas, o sea que son justas en el balance blanco-negro, no son excesivas, no son abusadoras, por ejemplo, y las de mayor beneficio local y global para el jugador. Esta unidad de criterios es una de las coherencias que mayor placer intelectual trae, puesto que ocurre muy poco en la vida del pensar que tan concretamente dimensiones tan dispersas como la ética, la estética y la matemática coincidan de manera tan precisa. Esto nos demuestra dos cosas a los jugadores de Go. Una, que los tres caminos que te hacen fuerte en Go, el arte, el cálculo y el juicio, y que los tres son requisitos para avanzar de cierto nivel en adelante. O sea, tú puedes ser mejor jugador siendo un buen esteta, teniendo un buen juicio de qué es lo que se ve bien. Puedes ser un buen jugador siendo fuerte en cálculo y puedes ser buen jugador sabiendo mucho, teniendo buen juicio, ¿no? Esos tres caminos te permiten avanzar, pero de cierto punto en adelante ya necesitas los tres al mismo tiempo. Como intelectuales, lo que nos invita a pensar es que probablemente si en nuestros campos disciplinarios, filosofía, matemática, arquitectura, lo que sea que usted se dedique, arte, literatura, música, en nuestros caminos disciplinares no estamos logrando dar cuenta de criterios contundentes a nivel ético, epistemológico y estético, probablemente nuestro pensamiento está demasiado limitado a nuestro mundo inmediato. En esto nos estamos quedando cómodamente dormidos y probablemente nuestro posicionamiento intelectual actual, y que de seguro sería una muy buena idea retomar lecturas para ir más allá, porque de seguro, y lo más probable es que podemos hacerlo. Ese olfato con el desarrollo intelectual es propio de lo que uno desarrolla a través del Go, digamos. Notan que paso desde los mismos criterios dentro y fuera del tablero, ¿no? Que de alguna manera yo estoy leyendo lo que ocurre dentro del tablero, pero lo estoy traspasando como criterio a disciplinas diversas, que sea psicología, por decir algo. Eso es uno de los aportes de la disciplina, el mostrarnos que esta unidad de las facultades en nuestros saberes es posible y que su conexión es formal, o sea, que es propia de la forma y los criterios del propio pensar, ¿no? Entonces no sorprende que sea una de las cuatro grandes artes, ¿no? Porque la capacidad que tiene el Go de llevar esto, ¿no? Notan el Go que incorpora fuertemente algunas de las temáticas de la modernidad en el pensar. No tengo idea de cuántos filósofos y gente de las ciencias sociales habrá acá, pero se los quiero mencionar igual. La unidad de lo bello, lo verdadero y lo bueno, que es una de las temáticas que viene desde la era del iluminismo y se transporta a la modernidad. En ambos, el pensar occidental y el Go, existe un despliegue maduro que, encontrándose en su recorrido, se topan síntesis de criterios en vez de aparecer la disolución de las categorías en mera opinión o interpretación. El Go de buen nivel es un aporte al desarrollo de criterios de base. El Go tomado como un mero pasatiempo parece dar al sentir al jugador que puede hacer cualquier cosa. O sea, hay mucha diferencia entre hablar con un jugador maduro y un jugador que cree que hace lo que quiera en el tablero, que es un poco lo que estoy tratando de decir. El pensamiento maduro respeta la verdad, es capaz de dialogar en unidad de criterio. En cambio, el pensamiento visceral, hostil, territorial, solo sabe de defender su terruño, solo sabe de lo que aquí estoy yo y lo que yo quiero.
En eso, necesita que la verdad ceda terreno al posicionamiento de argumentos y no a la reflexión acabada. ¿No? O sea, un intelectual maduro es capaz de plantearse más allá de su metro cuadrado, un intelectual que no tiene el desarrollo de su vocación y tiene el desarrollo de su disciplina, se queda arrestado detrás de lo que él conoce y simplemente fuerza que todo se vuelva tema según cómo está puesto. El Go permite el tránsito entre una cosa y la otra, porque mucho ese tránsito es de integración emocional y psíquica y personal, no solamente de saber más y saber más. Y esa integración te la permite la disciplina. No es lo único que hace. Perdón. El Go te permite el tránsito entre una cosa y la otra, entre la madurez intelectual y el comienzo del camino intelectual. No es lo único que te permite ese tránsito, obviamente, pero es un camino que lo permite, y esa es una de las razones por la cual tiene un lugar propio el Go dentro de las 4 grandes artes chinas. El Go como práctica, el Go como práctica, desde temprano momento, le solicita al jugador que su plano de diseño estratégico logre incorporar unidad de acción entre las diversas áreas del tablero. Esto desencaja la comprensión atemporal que hablaba Jorge, que tenemos de base los occidentales, inmediatista, que sobre todo ahora con el tema de los aparatitos tecnológicos es más fuerte que nunca, que gobierna el clima común del pensar, puesto que solo pierdes si juegas ciegamente. Al demandar del jugador que tome en consideración la situación completa del tablero, lo lleva necesariamente a cuadrar su razonamiento con el contexto del juego en curso. El tipo de pensamiento que ahí se da es un razonamiento situado, puesto al servicio de los hechos contingentes. Ese tipo de razonamiento es holístico, o sea, se arma desde el contexto hacia la idea y no al revés, que es la estructura usual de razonamiento occidental, desde la idea al contexto. El pensamiento contextualizado tiene la ventaja que logra acarrear las condiciones de viabilidad de lo pensado, o sea, que logra acarrear su contexto, situación, y por lo tanto es un ejercicio mucho más realista que el pensamiento abstracto y recursivo, que solamente se alimenta a sí mismo, digamos. Es más, mucho de la razón de ser de ciertas jugadas en Go tienen que ver con el sabor o sentido que tienen en una escena más compleja que el partido actual. Por decir algo, en el Fuseki chino, las jugadas claves que estructuran el Fuseki mismo tienen que ver con establecer intercambios claves planificados, y no meramente con el énfasis territorial que es como se ve a primera vista. O sea, el poder de Fuseki chino no se basa solo en lo que sí ocurre en el juego particular, sino también en lo que no ocurre del juego actual. Usamos el intercambio para presionar estratégicamente lo que no está ocurriendo, para presionar la estrategia que sí está en curso. El hecho de conocer y tener manejo de estos diversos niveles de la situación es lo que te permite seguirle el paso a la secuencia de las jugadas y desde ahí despejar lo que influencia las decisiones mismas del juego. O sea, la práctica del Go difumina el borde del tablero. La práctica misma, o sea, difumina el borde del Go, lo hace ir más allá de las frías piedras y le da una naturaleza móvil, de poder potencial desplegado desde la quietud. El captar esa doble naturaleza, movimiento y quietud, en las mismas frías piedras, digamos, requiere que situemos la mirada en el contexto ampliado de la dinámica del juego, donde sí aparece el sentido. Nos damos cuenta de ese sentido porque aparece nuestro registro emocional durante el juego. Las situaciones aparecen peligrosas, de valor, o sea, aparece el significado de cada piedra en el tablero. Es el jugador quien usa su capacidad de darse cuenta para mantener un cierto grado de awareness, o sea, su capacidad de ser afectado psíquicamente por lo que está ocurriendo durante el partido, el lugar en donde la significatividad del juego habla. O sea, el significado está en el juego, pero habla en la conciencia de los jugadores. De hecho, creo que esa siempre fue para mí la mejor manera de decir que lo que estaba pasando con el Go. Hay juegos que te hablan, que te hacen sentido, ¿no? Que tú simplemente los miras y captas lo que está detrás. La fórmula general de la fórmula general de la significatividad en el pensamiento holístico es la misma que transcurre en Go. La menciono porque en eso el Go entrena en la mente del jugador en captar e interpretar qué quiere el otro, qué significan las jugadas, en derivar intención desde los hechos y en no equivocarse, o sea, cómo hacerlo bien. Esto es relevante porque como práctica te entrena una hermenéutica, una actividad de interpretación que devela el significado de la situación y no en cómo se da de manera común el significado que significa algo fijo o dado por una autoridad. Lo que voy a decir ahora es un poco más teoría de las ciencias sociales, pero corresponde que quede dicho. Ejemplos de espacios y significados usuales pueden ser cómo se ama, cómo se pololea, cómo es ser hombre, cómo es ser mujer, cómo es ser buena trabajadora, cómo es ser buen amigo, cómo es ser buena jefa. Si estos significados se ven administrados de manera fija, absoluta, estamos en escenario de autoritarismo y sometimiento,
tal cual como lo plantea el feminismo actual, digamos. Por otro lado, ciertos significados están completamente disponibles a la administración de caso a caso. El espacio común, o sea, el día a día, se disuelve en la voluntad de cada persona. O sea, si cada vez que algo significa, yo le tengo que preguntar a cada persona, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? A eso me refiero. Se disuelve en la voluntad de cada persona. Y eso es una escena de intensa soledad y angustia. Es algo que superficialmente puede parecer una buena idea, pero en la práctica, que cada significado sea algo que pase por tus manos es una situación angustiante y socavante por la soledad e incomprensión en la que terminas por situarte. Yo lo hablo con experiencia clínica. No estoy inventando esto. Por lo tanto, la salud está, y esto es algo que el Go nos invita, como en tanto otro del pensamiento holístico, y como mencionaba Jorge, en el balance. El balance en tu mente de sostener matices y grises, de captar las diferencias entre el significado dado, lo que a ti te gustaría, lo que el otro cree, y cómo todo eso se conjuga de una manera distinta a todo lo anterior. En la realidad, digamos. El saber soportar los hechos por su peso real y no por su peso aparente, o sea, su peso real siendo toda esta dinámica, donde el significado final termina siendo una cosa más bien distinta, es lo que se juega en la significatividad de la representación. Por lo tanto, la capacidad de captar significado de manera sutil y severa es la habilidad clave para generar una vida sana. Por otro lado, la unidad de acción requiere que lo que estamos hablando acá, entonces, es que la capacidad de captar la intención del otro, que es una cosa que ocurre muy temprano en el Go, donde yo necesito darme cuenta qué es lo que quiere negro, qué es lo que quiere blanco, por qué está jugando acá y no allá, porque esto es un tenuki, o esto realmente el tipo simplemente no se dio cuenta, esto es una trampa, o esto no es jugada honesta, por qué no completó el Yoseki, y todas esas preguntas van fabricando en la mente del jugador una capacidad de hacer sentido de manera total. Y esa capacidad es requisito para seguir avanzando en la propia disciplina, ¿no? Entonces, eso es lo que está poniéndose en juego ahí, es la capacidad de situar la mente en el contexto actual y no que la mente fluya, digamos, en cualquier dirección sin nunca situarse y amarrarse a lo que tiene que estar pensando, digamos. Por otro lado, la unidad de acción del tablero, de todas las jugadas, requiere que las jugadas se balanceen local y globalmente, lo cual es sabido por la mayoría de los jugadores. Lo que está al interior de ese balance estético, o sea, que se ven que es una pura fuerza, no fuerzas dispersas, digamos, es la capacidad de captar el significado de las formas desplegadas. Captando el significado, la intención de las formas desplegadas, hace que el balance de fuerza integra de buena manera la noción de significado que está con el significado general del diseño de la guerra. O sea, la intención, la intención y el balance y el significado que está en las jugadas tiene que ser dominado a cierto punto en adelante para poder ir gestionando el despliegue de un buen Fuseki. No basta simplemente con captar y sabérselas de memoria, sino que hay que captar algo que es más esencial. Bueno, pero de alguna manera, habiendo dicho esto, que lo que es propio, digamos, del Go dentro de las cuatro artes, existe de manera gruesa, de manera general, tres niveles del pensamiento en el Go, digamos, que se pone como en personaje. El contador, el arquitecto y el artista, digamos. Obviamente que no están dichos de manera insultante, digamos. El contador es cálculo duro. A esto podríamos llamarle matemático. Quizás cualquier matemático me mata por siquiera decirlo así, pero la idea es que consiste la idea es que consiste en el primer nivel de juego, literalmente contar y calcular pasos, escenarios, apegados a las piedras. Yo juego acá, juego allá, este nivel se va incorporando con el paso de la práctica hasta volverse innato. Es conocido que vivo o muerto, Yoseki y Tetsuji acá son claves para ir avanzando, pero también mucha práctica y también mucho cálculo en la cancha misma, o sea, en el tablero. Hay un nivel que está por encima, que es el de cálculo, que es el de arquitecto, que de alguna manera pone en juego la memoria y el conocimiento también, que a este le podríamos llamar de diseño, puesto en el nivel que está por encima del cálculo duro, pero no se le puede resumir al cálculo como tal. Involucra visión, apuesta, sabiduría y tacto. Si existe un nivel de pensamiento y proyección estratégica como tal, sería este. A nivel programático podríamos decir que es todo lo que pasa antes del middle game, que es cuando usted va tirando líneas, usted va diseñando juegos, y una vez que pasa el middle game, lo que pasa, pero no a nivel concreto, sino a nivel de diseño y de disputa de terreno. Finalmente, está el tercer nivel, que es el nivel del artista o del juicio estético. Finalmente, el tercer nivel, que es el más sublime, consiste en caer en cuenta en cuáles jugadas su significado gobierna todo lo que incluye la situación de juego. Como nivel de pensamiento se escapa del juego mismo y ya interpela al jugador.
Esto es, juegas el tablero, pero las piedras las usas para desplegar Go al jugador mismo, más allá de lo contingente. Acá es donde la sensibilización del Go, con el Go, te permite caer en cuenta de los sentimientos del otro, de su constitución moral, de su naturaleza y carácter como persona. Justamente acá se da el proceso de convertirte en persona asociado al propio Go. Puesto que una vez que te muestran cómo distinguirte en este plano, cómo distinguirte a ti mismo en este plano, empiezas a conocer tu propia forma de aproximación al juego y eso te enseña cómo distinguir la forma de aproximación del otro. Los ejemplos de estos puntos para mí son los recorridos del aprendizaje en el Go, que es un poco lo que voy a comentar ahora. Una mente comienza siempre desordenada, sin la capacidad de siquiera sentarse durante una partida completa. Por eso es clave partir con 9x9. Si no es aburrido, simplemente no se sabe qué hacer. Yo creo que todos lo hemos visto en la práctica. Eso. Luego, cuando esa mente comienza a habituarse a pensar en términos de Go, se despierta el razonamiento de cálculo y visión de pequeño espacio, que luego se va agrandando a integrar mayores realidades del tablero, así hasta llegar a casi por camino independiente en entrenamiento de juego propio a 13 y ojalá 19 con 9 handicap. Ya en 9 handicap esa mente tiene que proyectar juegos, si no, no tiene cómo ganar. Todo lo anterior se puede ganar con una o dos jugadas locales fuertes, pero el tablero grande solo se gana con planteamiento, con posicionamiento de parte del jugador. Los 9 handicap fuerzan a blanco a que su única estrategia posible es perseguir y ojalá matar algo grande. Negro parte, por lo tanto, con la estrategia de blanco develada. ¿Sí? Le falta aprender qué hacer con eso. Como mente inexperta en la guerra, comienza a disciplinarse en coordinar las diversas áreas de la guerra desatada hasta lograr coordinar más cerca de hacer de todas las piedras negras una sola fuerza que de sostener un caos descoordinado. Ahí empieza a aparecer la noción y el sentido del diseño estratégico, la arquitectura del juego. De ahí, seguir bajando los handicaps a blanco pasa por saber más juego y desplegar más fuerza. Finalmente, cuando esa mente se ha ordenado desde la práctica y la metabolización de los juegos y tiene la disciplina interior de sostener atención durante un partido completo, puede empezar a abrirse a contemplar el significado, la belleza y la precisión moral de ciertos posicionamientos en el tablero. Desde contemplarlos empieza a conocértelos, en parte porque te los muestran. Es súper importante que alguien te los diga. Esa jugada es bella, esa jugada es fea, esto está bien, esto está mal, esa jugada es un exceso, esto es sobrado, esto es agresivo, etcétera, etcétera. Son miles de términos, pero es importante que se los señalen. Ojalá que tenga alguien así en todos los clubes. Digamos. Es importante que te los enseñen, porque esto no pasa solo, este nivel de conciencia. Y de ahí interiorizar su significado en el propio despliegue de tu juego. Ese es mi hijo. Las jugadas entonces pasan a tener significado, digamos. Las jugadas son avaras, son rabiosas, son justas, son tempranas o tardías, ya no sean simplemente buenas o malas. A todo esto, el arte del game review no es regurgitar lo que cada uno pensó en el partido, eso pasa mucho, y obviamente que dale, está bien, que tenga un espacio. Pero el arte del review es que te digan el aspecto más importante del partido. Que alguien de mayor juego te diga, esta es la jugada más importante de todo el partido. No solo porque la idea es que te lo aprendas, una vez que te lo dijeron, sino que porque además ese ejercicio se empieza a generar en ti, como jugador, los criterios que te permiten avanzar en el Go, digamos. ¿Sí? Eso, nada, se los quería dejar mencionado porque es una de las cosas importantes, pero de lo que voy acá es que en Go entendemos la diferencia de 3 niveles. Contador, ¿no? 1, 2, 3, 4, arquitecto de diseño de espacio y el artista, digamos, que es el que más nos interesa, digamos, en esta conversación. Kant, de alguna manera, bueno, conectando con lo anterior, cualquier bella arte es un compromiso de muchos años de vida donde el artista aparece simultáneamente junto con el arte. Como menciona Kant, el arte se distingue de la naturaleza, de cómo hacer, de la naturaleza, y por lo tanto su particularidad consiste en un plan racional que precede a cualquier recreación. El concepto propio del genio pertenece a las bellas artes, dado que su propósito está en acompañar las representaciones, no como meras sensaciones, sino como cognición. Como Kant dice, es una obra artística, en una obra artística, uno ha de estar consciente de que es arte y no naturaleza. Sin embargo, el propósito de su forma debe de todos modos parecer ser tan libre de toda regla constrictiva como si fuera un mero producto de la naturaleza. Y concluye, la naturaleza fue bella si al mismo tiempo nos parecía arte. Y el arte solo puede llamarse bello si somos conscientes de que es arte y sin embargo a nosotros nos parece naturaleza. No quiero profundizar en temas estéticos. Menciono lo anterior para lo que incorporo, más si menciono aquello para lo que incorporé la cita anterior, y retomo nuestro razonamiento. Lo bello aparece como un juicio subjetivo según el mismo autor.
Los juicios del gusto son sintéticos a priori que establecen una relación entre la representación y el estado sentimental del sujeto y su carácter de desinterés y la pretensión de universalidad así lo certifican. La aparición de lo bello que aparece en nuestro sentido es la participación de ese juicio estético. En el acto, a mí me parece lo bello, yo no lo pienso, no lo descubro, me parece, está delante mío. La belleza y el gusto por ella son fruto, por ella, la belleza son fruto, por lo tanto, no solo de los hechos bellos en sí, sino tanto más por la cultura y la vida intelectual que involucran, especialmente si no pensamos la vida intelectual como aislada de la vida pasional, de los sentimientos, sino que como en la época de Kant, pensamos a los sentimientos y los movimientos del ánimo como conectados con la vida intelectual. Esa conexión entre los estados sentimentales y los hechos de la representación permite derivar el desarrollo de un buen gusto en el arte y en el artista, cuya máxima expresión de habilidad de desarrollo sintético es hacer aparecer los movimientos de la interpretación del arte como naturales, como gobernados por una fuerza propia, interna, de lo representado que alcanza manifestación en el artista que nos presenta en el acto. Lo que observamos en el Go de alto nivel son jugadas que cuando entran en juego capturan una naturaleza superior. Por lejos el mejor ejemplo reciente es la jugada 78 de Lee Sedol contra AlphaGo, donde da vuelta el partido. La mano de Dios, que así se llamó, de nuestra conversación, de nuestra metáfora principal, que es la conversación de mano, intervino logrando que, para lo que vieron los propios autores de la máquina, Lee Sedol derrotara a la máquina en su propia lógica, como si supiera del mismo algoritmo. Lo que le pasó a la máquina es que se volvió loca y empezó a hacer puras tonteras. O sea, y esto es lo que nos importa, de alguna manera el juego explota el marco que lo contiene y afecta a la máquina misma, ¿no? Trascendiendo el marco de la partida, alcanzando una naturaleza superior que se encuentra en curso de la situación, pero que está fuera de ella. Como nos dice Kant, el genio consiste en hacer aparecer el arte como una naturaleza más, casi sin esfuerzo, como un acto necesario de continuidad natural. Notemos que el cansancio y el estrés es cosa de ver a Lee Sedol en el partido. Notemos que el cansancio, el estrés, el agotamiento, el incontable número de horas de estudios, el ánimo preparado para la guerra total que significa un partido, todo esto simplemente parece no estar ahí y solo queda el juego. Como en la danza, que el bailarín desaparece y solo queda la danza. Como en la música, que el músico eximio desaparece y solo queda la música. Tema que en los tres casos, si ustedes hablan con las personas, con el jugador de Go, el músico o el bailarín, cualquiera puede decirles que la experiencia personal, su experiencia de ser ellos mismos, empieza a retirarse frente al desempeño de sus respectivos artes. Como si, y esto es lo importante, como si el arte les reclamara lo que han de hacer. Como sintiéndose guiados por esta naturaleza que les solicita, que les demanda tomar acciones y establecer en mayor profundidad su relación con el arte mismo, para la naturaleza que es traída a representación en cada uno de sus artes. A todo esto, por eso es tan importante ir al teatro, a escuchar conciertos de música clásica me refiero, asistir a debates, conversatorios sobre libros y escuchar autores. Me refiero, es importante para los jugadores de Go. Todo esto te apoya en el desarrollo de tu sentido estético y esto genera en ti la capacidad de gestionar un juicio natural que se requiere en Go de alto nivel. En Go de alto nivel las jugadas te parecen naturales o antinaturales, forzadas o espontáneas. Es otro lenguaje que transcurre, digamos, incluso en la conversación. Además, de a poco, te va dando una vida más enriquecida que solo saber de Go de tu profesión particular, lo cual es parte de la idea, por lo menos para nosotros en el ICO, que incluir el Go dentro de compartir nuestra vida intelectual, digamos, y enriquecerla, ojalá. ¿Cómo el Go como disciplina? Y este es el punto con el que cierro. ¿Cómo el Go como disciplina te permite caer en cuenta antes de que sea muy tarde de tus propias tendencias y cómo eso podría salvarte de que eso te condene en vida? Este es el punto final de la presente exposición. Al menos a la hora de bosquejarla, consideramos incluir aspectos de diferencia entre Occidente y Oriente, en tanto construcción y visión de mundos diferentes, pero más de lleno aspectos claves del sistema. Más de lleno pensaba llevarme los aspectos claves del sistema budista, que son fuertemente trabajados en el Go. Más adelante, si da la oportunidad, lo cubrimos, pero igual se los menciono, que es algo que aparece en el arte antiguo del Go, que dentro de las emociones aflictivas hay tres principales que son trabajadas en la disciplina y que son parte de lo que el budismo va a pensar que es lo que condena la mente. No he dicho qué significa la mente en Oriente, no he dicho lo que significa una pasión aflictiva, lo sé. Quizá algún día tendremos esa conversación. Pero el punto es que hay tres grandes pasiones aflictivas, que es la rabia, la avaricia y la ignorancia. Y las tres pasan a ser actitudes que son fuertemente trabajadas en el camino del Go. No le he dicho por qué ni cómo. Pero por eso es que en muchas pinturas antiguas aparecen demonios dando vuelta en el partido. Son estos tres.
Perdón. Pero bueno, queremos finalizar mostrando uno de los puntos más importantes que más propiamente organizan al Go como una reflexión de tu naturaleza y de tu vida. ¿Qué tienen en común los 100 partidos? ¿Qué tienen en común los 100 partidos perdidos por lo mismo? Al jugador. Pero, ¿qué cosa del jugador? La actitud, la disposición general con la que se aproxima al juego. Acá la razón por la cual estudiamos la guerra. La razón por la cual la guerra es el modelo de práctica, digamos. No existe mayor tragedia humana posible que la guerra. No existe un infierno más grande que estar en una situación de guerra, incluso si uno está muy lejos del campo de batalla. Psicológicamente, humanamente, es la experiencia de mayor estrés e impacto posible. Se lo garantizo. Se gatillan las reacciones defensivas y es siempre una tragedia que deja grande sufrimiento y trauma durante muchas generaciones. Estudiamos la guerra porque justamente tiene varias particularidades que aspiramos a sublimar, a volver arte desde el reconocimiento de que están ahí. El Go se considera en esto un arte marcial. Es a la mente lo que el Tai Chi es al cuerpo, cuya primera escena metafórica y práctica en el jugador es el desorden del instinto que te empuja ambiciosa y defensiva y ciegamente en todas las direcciones que tú erróneamente crees que te darán la victoria. O sea, yo conocí muchos jugadores que estaban partiendo, estaban segurísimos de cómo iban a ganar. Quizás podrás declararte a ti mismo satisfecho con tus intenciones. No, esto era lo que yo quería. Sin embargo, no es lo mismo ganar o perder cuando sabes que el resultado está determinado por tu incapacidad que cuando fuiste genuinamente derrotado por una situación que no lograste superar. Y ojo, no quiero que me escuchen en el sentido de, mira, es culpa tuya. Quiero que me escuchen en el otro sentido. La invitación de la disciplina es que te hagas cargo. Porque justamente se sufre mucho cuando el resultado de tu vida es culpa tuya. Po. No lo sigáis haciendo, pues esa es la idea, ¿no? El otro hilo de razonamiento de esta metáfora inicial, que es la guerra total, entendemos igual que si el resultado final es igual de malo que el horror de la batalla, solo existe la derrota. O sea, parte importante de la guerra está en darla de tal manera que ganar sea una victoria de algo real. Por decir algo. Por esto es tan mala idea lo que el Reino Unido hace en las Malvinas, que no sé si cachan la historia. Matar a jóvenes argentinos mal preparados para la guerra. Si bien quizás gana el territorio, el asco y el rechazo moral de su propio pueblo aún no termina. En eso, incluso ganando las Malvinas, pierden una arena más profunda de la guerra, su estado interno. La capacidad para generar una guerra pasa en parte, por lo tanto, por plantearla. De hecho, esto es dicho así, definir el problema es la mayor parte de la victoria en una guerra. O algo muy cercano, estoy citando el Sun Tzu por si acaso. Esto porque dicha definición te distingue escenarios de derrota y de victorias pactados en la confrontación. En el Go es exactamente lo mismo. Y tenemos el tiempo y tenemos la oportunidad de actuarlo, muchas veces, antes de tener que ir a la guerra real. En el curso de la guerra, y esto lo aprendemos en el Go, nos lleva a encerrarnos en nuestra psique, el horror de la confrontación. Todos los jugadores hemos vivido el apretón psíquico de encerrarnos en nuestros miedos y afectividad negativa, de manera instintiva, a todos nos ha pasado, hasta que nos ayudan a salir de ahí. El curso de la guerra requiere de llevarla adelante de manera tal que el juicio del artista marcial y la tensión sea plenamente presente, ni demasiado intensa, ni demasiado floja, ni demasiado excitado, ni demasiado desconectado. El desarrollo de este punto de atención, ojalá de manera precisa para el jugador, es uno de los frutos más grandes que la disciplina puede dar. ¿Por qué? Porque básicamente te agotas si estás demasiado preocupado. Hasta quedas mal contigo mismo si estás demasiado asustado, demasiado ansioso. Por otro lado, si eres sobrado y estás demasiado confiado, no solamente vas a perder, sino que además va a ser muy desagradable jugar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese punto de balance es agotador de llegar a conquistarlo, porque tienes que cambiar tú en tu relación contigo mismo. Y el Go te empuja para allá, sobre todo si estáis bien acompañados. Ese campo, el campo atencional, está plagado de vicios, de malos hábitos y falsas creencias que el Go te permite confrontar de manera temprana, evitándote años de tener que compensar resultados negativos hacia ti y los tuyos por tus propias disposiciones. En efecto, no contestarle el mail a tu jefe cuando él quiere es un riesgo, ¿cierto? Pero contestarlo puede significar entregar el control de tu vida, porque puede ser que el tipo sea un gallo invasivo. ¿Dónde estás parado? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuánta fuerza tiene tu jefe en términos efectivos, digamos? Antes de arriesgar el despido. Porque como es tu jefe siempre va a ser bravucón. Eso es una situación estratégica, que como jugador de Go, la idea es que puedas gestionarla de manera justa, que indirectamente te permita dar con una mejor situación de vida para ti y los otros.
O sea, sí, en efecto, se aspira a que el juicio de un jugador de Go tenga la capacidad de generar el bien común, no solo el bien propio. Pero supongamos que eres un adicto al riesgo, ¿no? Que todas tus jugadas, de hecho, todas tus jugadas desde el final del opening en adelante consisten en exponerte y exponerte y exponerte y exponerte. No debería ser una sorpresa para ti, esto ni siquiera va a ser hablado por ti con otra persona, esto es lo que pasa dentro de tu diálogo interior. No debería ser una sorpresa para ti que tu instinto sería no contestarle al jefe y punto, o sea, tomarte el riesgo, o sea, arriesgarte. Luego te despiden y tú le vas a decir a tus amigos comprensivos que no hiciste nada, ¿no? Que el jefe es un imbécil. El Go te muestra que esa tendencia tiene un costo, y un costo que si ni siquiera sabes conocer, que siquiera está ahí, estás en un riesgo, sin siquiera discutir si quieres cambiarlo o no, digamos. Es una falencia aún mayor de cómo te conduce en torno a tus asuntos. O sea, estratégicamente, si tú ni siquiera sabes lo que te gobierna, es aún más grande la falencia que si quieres cambiar o no quieres cambiar. Es por esto que el Go, y este es el dicho, es una vida vivida durante una partida, donde te toca enfrentar las consecuencias a largo plazo de tus propias inclinaciones desde el día 1. Digamos, a diferencia de lo que pensamos los occidentales, los orientales darán mucho peso al tiempo, como decía Jorge, y al cambio a lo largo de la vida de las potenciales posibilidades. A cómo cambia tu influencia en cada decisión que vas tomando. Eres niño y vas al colegio A. Ese colegio A te abre la universidad B o C, eliges. Tú sabes cuánta atención pones en clase, cuánto carreteas, cuánto te entregas al saber. Ese proceso te da el resultado D. Y tú ya simplemente no puedes decir voy a estudiar de nuevo. Porque el partido, o sea, tu vida, ya está en el punto donde no puedes deshacer el tiempo y tomar mejores decisiones en el pasado. Estás en la jugada 100, no puedes volver a la jugada 1. Por esto, es más sabio vivir las consecuencias y que ojalá alguien de mayor nivel te las muestre de cuáles son esas tendencias, de tus aproximaciones, las consecuencias de tus aproximaciones a la vida en partidas de Go, que en la vida real, ¿no? Que en la vida efectiva. Quiero dejar el máximo de claridad posible en este punto porque quiero dejar en el máximo de claridad posible en este punto que por esto es tan relevante dar cultura y hábitos de aprendizaje de manera temprana en Chile. Uno de los mayores vicios chilenos es el desprecio por la vida intelectual y los pésimos hábitos de comprensión lectora con los que convivimos. No tengo idea de quién me está escuchando ni quién me escuchará, pero en general, por ejemplo, si usted es ingeniero, nunca más leyó un libro. Es súper importante que lea novelas. Ya en 12Q en el ICO, nosotros empezamos a sugerir que lean novelas para avanzar, y en general, la gente que nos pescó, que se leyó las novelas, que las leyó de verdad, digamos, por lo general pegó el salto rápidamente. Si me lo preguntan, les digo qué significa leer de verdad. Y es por todo lo anterior que les dije, es que el Go es una conversación de mano. Dado que como arte expresamos e inyectamos significado en cada elección, develando las tendencias de nuestra constitución y carácter, y el oponente juega con esos elementos en el despliegue de la guerra, intentando ganar ventaja sobre nosotros, no solo en tanto lo que sabemos, sino que también haciéndonos reaccionar frente al peso de nuestro instinto. Justamente acá la invitación del Go, elaboremos ese instinto para producir condiciones de colaboración desde las realidades de la infinita competencia que nos rodea. Un realismo propio del Go es que la competencia no es solamente la que uno busca, digamos, es la que te meten también. Usemos las realidades de la dificultad para crear, gestionar y profundizar espacios de encuentro y paz. Coordinarnos. Esto ni siquiera tiene por qué ser hablado entre los jugadores de Go. Con aquellas fuerzas que vemos actúan para mejor, ya sabiendas que nuestra influencia indirecta tiene la capacidad de mejorar las condiciones de vida de todos y darnos un buen corazón que nos permita una mayor felicidad y satisfacción en nuestras vidas. Por lo menos esa fue la intención de nosotros en el ICO. Muchas gracias. No sé cómo estamos con las preguntas. A ver, voy a revisar acá el chat. Preguntas. Kingala 1 dice, ¿cuáles son las buenas actitudes que hay que observar en el juego del Go? La primera y más importante es aprender a no despreciar a tu oponente. Suena estúpido, pero es difícil. Hay la tendencia al autoembale es gigante. Déjame decirlo de mejor manera.
yo retomo una y otra vez la metáfora de la guerra, no porque me guste pelear, sino porque no solamente está el contexto del Bhagavad Gita, que Dios habla con Arjuna y Arjuna está en una guerra, sino que además lo que se quiere acentuar es que el Go recibe el embate de tu propio instinto. Y uno de los más fuertes es sobredimensionar tu capacidad de controlar el resultado. Y eso te lleva naturalmente a sentir que el otro es menos que tú. Entonces, la actitud principal, una de las actitudes más fuertes que te van a mirar y que tú puedes reproducir sin darte cuenta en el tablero, es cuán despreciativos son tus jugadas. Lo otro es que si tú tienes la mano, o sea, y el desprecio del oponente se manifiesta tanto cuando tú tienes la ventaja como cuando estás por debajo del otro jugador. En el fondo es cuán competitivo eres, en el fondo es cuán egocéntrico te permite ser, digamos. Otra grandota, esa es la número uno. La otra grandota que se me viene a la mente en este minuto es cuán cuidadoso eres cuando tú tienes la mano superior. O sea, cuando tú eres el mejor jugador es súper fácil destruir a alguien. Y, ¿cómo se llama? El jugador inferior ni siquiera sabe, porque no es capaz de concebir la diferencia de nivel, porque no lo ve. Entonces, el Go basta, como dice el dicho, el Go se gana por medio punto. Entonces, si tú eres un jugador sublime, un jugador muy, muy bueno, en realidad debería ser suficiente ganar por ese medio punto y dejar que tu oponente, que sabe menos que tú, despliegue todo lo que quiera, digamos. Yo sé que a veces se interpreta lo que estoy diciendo como que uno está dejando que el otro se ahogue solo o algo por el estilo, pero tiene que ver con que si uno tiene la mano superior, uno puede tener la decencia de permitir que el otro exista contigo y no simplemente imponerle y mostrarle la tremenda diferencia de nivel que existe. Claro. Y lo otro es básicamente la etiqueta de voz, ser decente, buena persona, atento. Y si ustedes alguna vez viajan afuera, se van a dar cuenta que es transversal, que está en todos los países. Es propia de la disciplina. La van a ver si no la conocen. Claro, yo recuerdo una historia que me parece que comentaste tú, acerca de alguien que trabajaba en un hotel y a lo mejor podrías contarla mejor, que yo no me acuerdo tan bien. Trabajaba en un hotel y tenía en un hotel en Dubái y tenía el tablero ahí, tenía el tablero de Go detrás de él. Y llegó un tipo que yo no sé cuánto estoy fabulando en mi propio recuerdo, por si acaso, yo no sé cuán literal es mi recuerdo. Llegó un tipo muy adinerado, le dijo, juega Go, sí, y lo hizo pasar a su pieza y estuvieron jugando, no sé, toda la tarde o algo así, pero el gallo que te atiende el hotel estaba jugando con uno de los magnates que se estaba quedando ahí en el hotel de Dubái, o sea, no sé si entienden la tremenda barrera que desapareció ahí, un chileno, y básicamente todo lo que tuvo que hacer esa persona fue tener buena etiqueta y buena aproximación al juego, digamos, nomás. Él ni siquiera era un jugador tan fuerte, pero se disfruta jugar Go, y se disfruta lo que tú ves del otro en el juego del Go, digamos. No es solamente ganar o perder. Y el otro jugador lo sabía, el otro jugador tenía eso incorporado. Era capaz como de entender. Claro, porque no sé si logré comunicarlo en la charla, pero hay un cierto placer estético en recibir cómo el otro resuelve y cómo el otro se despliega en el tablero. Y eso se agradece, sobre todo cuando son culturas distintas. Total. Yo no, acá en el chat no estoy viendo más preguntas. A ver, pero es que parece que me estoy dando cuenta de que parece que la está viendo desde mi teléfono y ya. A ver, aquí hay otra pregunta. Si es que hay preguntas que no estoy viendo, por favor, si se las pueden volver a escribir en el chat, disculpen. A ver, aquí hay una pregunta. La primera, ¿cómo afecta al Go como disciplina la inclusión de la inteligencia artificial? La mata, por completo. Para mí el máximo ejemplo es que Elise Dolz renunció a algo profesional. Me impresiona mucho lo que él dijo porque me impresiona mucho lo que él dijo porque es una imagen muy clara de lo venidero.
una de las cosas que te van pasando con el despliegue de la disciplina es que uno tiene una intuición de cómo es la mente que está del otro lado. Uno le toma el peso, uno toma uno es consciente de la intensidad, uno es consciente de la atención. Y lo que él dijo fue, mira, ni siquiera voy a inventarlo, si tengo la cita por acá. Bueno, no, se me perdió. Pero lo que me acuerdo que él dijo, de hecho, si después, no sé si hay espacio, pero yo les puedo dejar una copia de esto y ahí voy a dejar la cita, porque ahí está la fuente. Lo que él dijo que, ¿cómo se llama? Que se retiraba del Go porque él no podía hacer tanto esfuerzo mental como requería para poder ganar contra una máquina como esa. Él vivió, digamos, la presión mental que significa Mordor, el ojo que nunca pestañea, que nunca se equivoca, que está infinitamente disponible para mirarte y contemplarte en todos lados. Entonces, la experiencia de eso, cuando nosotros vamos al lado del arte, para el lado humano, es el final. Es el final. No existe espacio para que un jugador incluso tan bueno como él pueda mentalizarse detrás de la práctica y pueda mentalizarse detrás de lo que significa hacer y llevar adelante el Go si es que tiene que lidiar con eso. Digamos. Por eso es que yo entiendo tanto que él se retire, porque la experiencia es monstruosa, es devastadora. Por otro lado, yo leía una profesional coreana que comentaba que lo que está pasando con la inteligencia artificial es que el Go se sostiene en gran parte como un movimiento cultural. Entonces, una de las cosas que ocurre, de cómo sacáis plata cuando eres Insei, cuando tú tienes una escuela de Go, es que tú, para la gente que no, te contratan para que juegues Go, digamos, con personas que tienen dinero para poder pagar esas clases, digamos. Entonces, claro. ese negocio está desapareciendo porque básicamente aparece cualquier persona con una copia de AlphaGo y se pone a hacer cualquier cosa y lo vende como clase. Entonces, la vida de la gente que se ha entregado, digamos, a reproducir la cultura de Go se está viniendo abajo y no tienen cómo sostenerse. Entonces, lo que está pasando es que no tengo idea si esta es la intención de DeepMind, pero lo que está pasando es que realmente está erosionando la cultura del Go en su conjunto. Ahora, yo tendría que ser tonto para no darme cuenta, o sea, para no darme cuenta de cuál es la ventaja, que todos tenemos acceso, digamos, a entrenamiento de alto nivel, de que todos podemos ver cuáles son las jugadas, de que hay jugadas que son innovadoras, que la máquina está planteando cosas, pero es una máquina. No sé si me explico. Súper. Así que para mí es muy negativo. Voy a ver más preguntas. ¿Existe algún otro concepto, como el que mencionaron de leer una novela, el cual puede ayudar a mejorar en tu juego? O sea, como algo que no sea solamente leer una novela, digamos. Todas las artes, contempla todas las artes. Anda a escuchar música, exponte a mirar atardeceres, trata de tomar buena fotografía, trata de encontrar la mejor manera de decirle a tu pareja cómo la quieres, trata de pensar cómo poder manifestar de mejor manera tus propios sentimientos, trata de contemplar las decisiones éticas en lo que a ti te rodea, trata de tener opinión de lo que está pasando con el país, entérate de lo que significa la política, entérate de significa cuáles son las líneas de cambio cultural y de cambio social en las que estamos viendo ahora. Trata de derivar y tener una buena opinión, una opinión documentada, y no simplemente lo que te dicen en la tele acerca de por qué y para dónde van los cambios nacionales. Da lo mismo si eres de izquierda o derecha, ten una buena opinión, digamos, documentada, fundamentada. Disfruta de la buena comida. Trata de descubrir qué es lo que significa una buena comida. ¿Por qué es distinto un buen corte de sushi que uno malo? ¿Por qué las pastas, por qué las 4 salsas de la comida francesa? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el punto? Trata de sentir el sabor de eso. Entérate un poco de una súper fuerte y súper importante, pero tienes que tener un buen profesor, yoga, tai chi, todo ese tipo de prácticas, que permiten asentar en la actividad mental en la actividad corporal. Si tienes un buen profesor, te va a ayudar, digamos, a hacer descansar en el jara, o sea, en el centro de tu cuerpo, mucho de la energía del procesamiento de tu mente, y eso te va a permitir descansar y jugar mejor, de hecho.
cualquier cosa en general que te permita disfrutar más profundamente del sabor de tu vida, te va a afectar positivamente en tu Go. Pero el punto de lo que estamos hablando cuando hablamos de leer es que si usted agarra una novela, hágale una novela que le guste. No agarre una novela que usted le delata a trabajarla. Agarra una novela que le guste. Y usted la sigue, y usted la lee, se va a dar cuenta que en cierto punto usted pierde la atención. Ah, ¿qué estaba leyendo? ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué el gallo dijo esto? Y la idea es que usted mismo haga el ejercicio de devolverse la lectura para atrás y retomar hasta el punto donde usted sí se acuerda y construir para adelante, ¿no? ¿Por qué la idea que haga esto? Porque ahí está entrenándose a sí mismo, a psicológicamente mantener la atención en un historial más largo. Usted está alargando su pensamiento de manera literal, cuando usted analiza las tramas, cuando usted participa y va entendiendo las opciones de los personajes. Ahí usted está interpretando intenciones, que es lo mismo que tiene que hacer en el tablero, ¿sí? Claro. Otro ejercicio que es parecido a lo mismo es que si usted anota en el papel, un papel al lado, y usted anota la jugada de su juego, va a ver aparecer en su propia mente cómo se le dibujan las tendencias del propio partido, solamente porque hace eso, ¿sí? Pero no se quede ahí, pase a la novela, porque la novela no solamente le va a despejar ese nivel, sino que también el otro, que es el estético, que es el que está más atrás, ¿no? El del arte. Pero esa capacidad, el problema que tiene es que esa capacidad es psicológica como tal, se entrena, es cognitiva. Por eso es que yo me tiro tan fuerte en contra de la educación en Chile, por eso es que es tan importante que mejore la educación en Chile, y ojalá de manera temprana. Total. Bueno, eso también responde a una de las otras preguntas que preguntaban qué significa leer de verdad. Tiene que ver con eso. Súper. Muy interesante la charla. Hola, hola. Hola, Aquí, hola. con respecto, estamos desfasados, entonces, con respecto al tema de la inteligencia artificial, comentan que el Go nunca va a poder ser contenido en una IA, porque las interacciones personales que se producen durante el juego presencial nunca se van a dar contra una máquina, pero para entrenar sirven. Claro, y además toda la riqueza de la disciplina requiere la herencia cultural de la tradición que nosotros representamos. O sea, la propia historia del Go también determina cómo usted está jugando hoy. Claro. Y aunque le digan lo contrario, usted no es una máquina. Usted no es información, usted no es data, usted no es un algoritmo. Parece que no hay más. No, al parecer, más preguntas. Aquí dicen, creo que también por esta erosión, el equipo de AlphaGo la retiró. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que se dieron cuenta y no les gustó. Además, Hasabi tiene buen nivel de chess y él entiende estas cosas. Claro. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Pero después salió esta versión japonesa, ¿no? Una que he visto ahí ¿Katago? en KGS. ¿Ah? ¿Katago? Katago, sí. Nos están preguntando, bueno, nos dicen buenísima la charla, muchas gracias. Tremenda charla, la voy a tener que escuchar varias veces, muchas gracias. Preguntan si vamos a dar más charlas. No en este congreso, pero si hablan con Jorge, podemos organizar algo. Yo feliz de hablar de estas cosas. Nada, me he dedicado mucho tiempo a esto. Así que feliz. Un poco dejé delineadas cuáles eran las que nos faltaban. Sí, bueno. Dejamos hartos temas al lado, como que no da mucho el tiempo para meter todo en un saco. Claro, el problema es que yo mismo estoy súper desencontrado con el formato, porque normalmente esto es mucho más fácil de abarcarlo cuando te veís, Claro. Cuando incluso tenías un tablero a la mano. A ver, preguntan, nos está llegando otra. Es muy interesante el tema. Recomiendan lecturas. A mí me encanta la ciencia ficción. Y yo creo que el taller que viene ahora de la lectura del maestro Go va a estar bueno. Esa novela es muy buena y Kawabata también es un muy buen autor.
Preguntan, ¿en qué servidor juegas, Gaspar? Hace años que no juego. Jorge juega. Sí. Pero en general nosotros cuando jugamos en KGS. Café ese, sí. Sí. Como el que más usamos. A ver si... Sí, pues la lectura de Kawabata ahora va a estar súper buena. Ah, no sé. Hay un ¿Cuál es el perfil general de las personas que están en la audiencia? General, ¿qué tipo de personas son? No sé si se pueden pronunciar. ¿Qué estudian? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Matemáticos, humanistas, científicos? ¿Gente pregrado, posgrado? Vamos a ver qué contestan. Estamos con un desfase de como 10 segundos, así que... Ah. ¿Se refleja la personalidad y el estado de ánimo en cada jugada? No, no es en cada jugada, son en las jugadas. Son en. Lo que importa es el significado. El significado que está en juego, o sea, el significado que está en acto en el momento en curso. O sea, de alguna manera, por decir algo, la tensión empieza a crecer. Hay un espacio de influencia muy grande que tú estás tratando de evitar que crezca. Y tú estás acumulando bien en ese sentido, pero de repente va y se te ocurre cambiar de dirección. Claro. ¿Por qué cambiaste de dirección? ¿Qué te pasó ahí? Estás al medio de una pelea y estás avanzando muy bien, pero después tú mismo traicionas tu propia potencia, pensando en una mejor idea. Te equivocaste. No era una mejor idea. Claro. Entonces el significado es el que hay que aprender a decodificar. Y ese significado está gestionado anímicamente. Entonces, en general, los grandes lugares, si estás siendo muy avaro, por ejemplo, y si en ese ser avaro, una vez un jugador me dijo, todo es mío. La primera jugada de todo el tablero es mío. Así, ya, claro, es el colmo de la avaricia. Entonces, en ese ser avaro, ¿cómo se gestiona en el despliegue del juego de esa persona? Entonces, no es que sea un test de personalidad, digamos, como tal, pero tú te puedes dar cuenta para dónde van las tendencias. Si el tipo se te abalanza, se abalanza, se abalanza. ¿Sabes? Entiendo. A ver, Y el aquí tema, están respondiendo. Dale. y el tema de por qué eso es relevante, porque de verdad en el juego te lo pueden usar en tu contra. De verdad. ¿Sí? Claro, como esta cosa en cuando se alcanza cierto nivel y dejan de jugar al tablero y como que te empiezan a jugar a ti como jugador. Claro, pues si tú le tomas el pulso al gallo, ya le podéis saber para dónde va a ir durante todo el juego. ¿Sí? Conocerse, por eso es un valor estratégico tan importante. Claro. ¿Y ahí qué están diciendo? ¿Cuál es la...? Dicen, aquí hay jugadores de Go amateur, sociólogo, analista de sistemas, licenciado en lingüística y literatura, ingeniero o ingeniera civil, 71 años, artista, economía, artista, filosofía, estudio, auditoría. No puedo creer, ML... o sea, en general, no lo puedo creer, que en general estamos en familia, entonces, qué bueno. Sí, ahí Está acostumbrado a ser minoría frente a los ingenieros. hemos conquistado territorio. Al parecer. ML Engineer, dueña de casa, psicólogo, bióloga, jugador matemático, 26 años, abogado, más humanistas que matemáticos parece. Sí. Aquí hay una pregunta que me hacen por interno, que dicen, ¿cuál es la verdadera diferencia de ver la vida a través del Go que la diferencia de otras disciplinas o deportes? A ver. Voy a dividir la pregunta en dos partes. Yo no sé suficiente de los otros deportes como pronunciarme, pero sí me ha pasado que cuando hablo de fútbol con otras personas, por decir algo, cuando hablamos del fútbol a nivel general, o sea, de qué es lo que ocurre,
a nivel cultural con el fútbol, estamos hablando de lo mismo. El otro día me contaban una cosa que hizo ¿cómo se llama? Bielsa, con el Leeds, que los mandó a los jugadores a conocer a cómo era la gente que estaba en las gradas, a que trabajaran con la gente, los hizo meterse en autogol cuando un gol había sido feo. Todo eso es muy buen go. Todo eso es una muy buena actitud de juego y eso es una muy buena manera de desplegar partidos. Pero si me preguntan a mí si puedo conectar derechamente un partido de juego, un partido de fútbol, con la lectura que tenemos de Go, me sería muy difícil porque no sé suficiente fútbol, hockey, básquetbol. Claro. El otro lado de la pregunta, que para mí es que vida Go, ¿no? La idea más fuerte que nos invita a pensar el Go, que por eso es una lástima que yo no me haya metido con el tema más de lleno de budismo y de psicología oriental. Pero la idea más fuerte que el Go nos invita a pensar es que más allá de nuestro ego, más allá de lo que nosotros queremos pensar de nosotros mismos, nuestro modo de ser tiene ciertas tendencias. Somos mucho más sistemáticos, mucho más sistemático y repetitivo de lo que nosotros mismos nos queremos reconocer, digamos. Y conocer esas tendencias es lo que te permite conocer de antemano tus propias tendencias acerca de cómo vas a resolver tu vida. Entonces, es tanto la aceptación de que tú tienes un modo de ser, como el hecho de darte cuenta cómo eso se despliega en el acto. La confusión típica que nosotros, que Jorge y yo vemos todo el tiempo, digamos, en atención clínica, es creer, y el colega que está ahí, no sé si es clínico el colega que está ahí, pero si es así, bueno, si es así, los colegas probablemente también lo ven mucho, no sé si no sé en qué rama trabajan, pero una cosa que uno ve mucho es, no, la otra persona. ¿Sabes? No, mi mamá no me quiere, ella no me entiende, mi hijo no me soporta. Eso es lo típico. Y muchas veces es cierto, ¿eh? Muchas veces la pega consiste en que uno tiene que distinguir cuando es cierto. ¿Sí? Pero, de alguna manera, el modo de ser que está involucrado ahí, la persona, más allá de si es un síntoma clínico o si es una reacción o algo específico o algo particular, ¿cachai? Lo que la persona está haciendo está llevando adelante su propio modo de ser. Y de alguna manera, en el Go hay un campo en donde esa autorreflexión transcurre de manera silenciosa, sin el recurso simbólico. Porque el recurso simbólico, cuando depositamos en palabra, ya pasa a tener un grado de formalización que no necesariamente tú estás disponible para aceptar emocionalmente. Entonces, el tránsito anterior, que es tácito, que es implícito, que de todas maneras corresponde que se le dé un cierto grado de existencia, pese a que sea un poco tentatorio con la lógica occidental, invita también a la posibilidad de cambio y de integración. Por lo tanto, la idea clave es que el modo de ser tuyo se transporta a lo que ocurre en tu vida. Claro. Y las claves del Go que te permiten darte cuenta de cuál es ese modo de ser. Por eso es que yo entiendo tanto el autogol del Leeds, ¿no? Porque le cambia el carácter al equipo. Por lo tanto, tiene influencia mucho más largo plazo que si es que hay un partido o no. También entiendo que hay un jugador que no quiso hacerlo y Bielsa lo dejó, lo sentó no sé si lo echó o lo dejó sentado. Sí, quedó en la banca. Todo eso es muy buen Go, muy, muy buen Go. Una belleza de estrategia a largo plazo. Pero tenemos que incorporarlo dentro del sentido completo de lo que está pasando con el Leeds dentro de su contexto. No nos sirve si nos quedamos en la grada. Si pensar así, bueno, que lata por el gallo, ¿no? Sí, que lata por el gallo, pero pensémoslo en contexto, ese es el punto. Súper. ¿Cuál? Dice, reitero, algunos alcances sobre divertirse jugando al Go como hobby y ser profesional del Go se puede compatibilizar con ser una buena persona. ¿Cómo? No lo sé, quizás lo leí mal. No sé si A ver, lo leíste en el chat. ahora lo acabo de ver, sí, disculpa por no haberlo, Ya. por no haberlo visto antes. Voy a leer, a ver, dice, algunos alcances sobre divertirse jugando al Go como hobby y ser profesional del Go se puede compatibilizar con ser una mejor persona. Claro, o sea, hay un tema, y por lo menos en el ICO, para nosotros era claro que tú tenías que vigilar o tenías que... A ver, si quieres jugar Go para pasarlo bien, hágalo. Pero no se engañe pensando que esa relación con el tablero le va a permitir mejorar en torno a la disciplina, porque el acento que ponemos desde la cultura del ICO
es que el Go es una herramienta para generar mejores condiciones en tu propio corazón. Entonces, de alguna manera, el juego rápido, el spam click, el click, 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 el da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, lo que va haciendo es que de a poquito va erosionando tu propia relación con tu propio juego. Y eso, si se te escapa de las manos, si vienes entretenido, después tú vas a tener que desandar todo eso para retomar mejores hábitos. Entonces, el ser una buena o una mala persona, el componente ético, tiene que ver con la integridad con la que tú llevas adelante el componente del juicio acerca de lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, más bien yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ese juicio nunca llega a desarrollarse? Que ese sería como el triste resultado si es que solamente lo único que te permite es pasarlo bien. Claro. Porque de alguna manera ser una buena persona tiene que ver con que tú tengas la capacidad de serlo. Por eso el componente ético, desde el punto de vista de la disciplina, el componente ético, muy distinto a lo que se podría pensar, así como desde de lo que ocurre en Chile, donde todo el mundo hace lo que quiere, sobre todo las personas que tienen el poder, digamos. El juicio ético tiene un punto de existencia real, donde la madurez intelectual te permite distinguirlo. Y básicamente tú ya no tienes, tú vas perdiendo de a poco el gusto y el soporte de cuando las cosas simplemente se hacen mal o de mala manera o de manera hiriente o simplemente atropellando a todo el mundo o lo que fuera. Entonces, el ser una buena persona y tener esta idea de tener buen corazón tiene que ver con que tú permitas que eso vaya cambiando en ti. ¿Sí? Entonces, el disfrute del Go también pasa a estar en otro nivel. No está en el mismo nivel del spam clicking o del speed Go, de pasarlo bien, o una cosa que nosotros hacíamos mucho era de repente salir a tomar cerveza y jugar Go. O sea, por favor, hágalo, si también es parte del juego. Pero no confunda los propios niveles de su camino con el juego. No sé si me explico. Ajá, sí, sí. ¿Estamos en la hora, parece? ¿Ahora qué Sí, pasa? estamos en la hora. Eso es lo que iba a comentar. Bueno, darte las gracias, Gaspar. Darle las gracias a Benjamín, a Miguel, por la invitación. A todas las personas que nos están viendo, que han participado con sus preguntas, sus comentarios. Harto colega por acá. Así que muy contentos y bueno, ahora al parecer viene la charla de Kawabata con Sebastián Montrier. Así que nada, pues la invitación queda acá para que sigan sintonizadas y quizás nos veremos en una próxima oportunidad, quién sabe. Así que muchas gracias y buenas noches y que tengan una buena vida. Con dos ojos. Con dos ojos, una buena vida con dos ojos. Bueno, cualquier cosa que necesiten pueden buscarnos en las respectivas páginas. Gaspar en tapuat.cl y yo en centroamulen.cl. Si es que necesitan a nosotros como psicólogos, digamos, no como jugadores. Y eso, pues, así como para ir cerrando. Aquí dicen, vivir en Seki no es vida. Yo creo que es peor morir en Gote. Claro que sí. Ya, bueno, eso, pues, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos.